Buen día, mi nombre es Evelyn Fernanda Cardoso Gómez. Voy a resolver los ejercicios del estudiante 1. Entonces, para la siguiente explicación, el ejercicio es el límite por L orbital. Mi ejercicio corresponde al límite cuando v tiende a 3, en el numerador raíz de v más 1 menos 2 sobre v menos 3, por lo que podemos decir que donde está la v lo reemplazamos por el número 3 y obtenemos este resultado. Como me da 0 en el denominador, entonces por esa razón voy a resolver por el método de L hospital. Entonces cuando el límite de v tiende a 3, vamos a nombrar la derivada f de v en el numerador y en el denominador g de v. Por lo siguiente, vamos a resolver la derivada o vamos a derivar f de v. Entonces, decimos que es igual a un medio, entre paréntesis, v más 1 elevado a un medio menos 1 y entre paréntesis 1. Por lo tanto, decimos que f de v es igual a un medio, entre paréntesis, v más 1 sobre un medio es igual a un medio. En el numerador tenemos 1 sobre v más 1 elevado a un medio. Es igual a un medio sobre 1 sobre raíz de v más 1. Y como resultado tenemos en el numerador 1 y en el denominador 2 raíz de v más 1. Por lo tanto, vamos a derivar g de v, que es igual al denominador, que es b menos 3. Cuando comenzamos el ejercicio, así lo mostré, que el denominador era b menos 3. Por lo tanto, decimos que cuando el límite de v tiende a 3, entonces vamos a decir en el numerador 1, 2 raíz de v más 1 y 1 sobre 1. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de la oreja, que todos no sabemos cómo se aplica la ley de la oreja, y me va a dar 1 sobre 2 raíz de 4. Y el total, el resultado que me va a dar sería un cuarto. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los problemas. Entonces, yo tomé el problema que dice: un ingeniero tiene un alambre de 100 centímetros de largo. Este se corta en dos pedazos, como se dobla para formar un cuadrado y el otro se dobla para formar un triángulo equilátero. ¿En dónde debe hacerse el corte si la suma de las dos áreas debe ser máxima? Cabe la posibilidad de no cortar. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un pedazo de alambre de 100 centímetros de largo y lo dividimos en dos pedazos, como se ve en la siguiente figura. ¿Qué se ve en la siguiente figura? Que, como muestra ahí en el problema, hice un triángulo con el alambre y un cuadrado con el alambre. Entonces, vamos a resolver este problema. Si se tiene un pedazo de alambre de longitud y formamos un cuadrado, cada lado mide x sobre 4. Si se tiene otro pedazo de alambre de longitud 100 menos x y formamos un triángulo equilátero, cada lado mide 100 menos x sobre 3. Para calcular la altura del triángulo usamos el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, donde vamos a decir que la altura es elevada, la elevamos al cuadrado, es igual a un tercio, entre paréntesis 100 menos x, todo esto lo elevamos al cuadrado. Asimismo hacemos con un sexto, entre paréntesis 100 menos x lo elevamos al cuadrado. Entonces esto nos va a dar un total de un noveno menos un 36avo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 100 menos x al cuadrado es igual a 336 sobre 36. Y vamos a poner entre paréntesis 100 menos x elevado al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la altura nos va a dar del numerador raíz de 3 sobre 6 y 100 menos x. El área encerrada por ambas figuras es D. Entonces vamos a hallar el área, ¿no? Porque ya hallamos la altura, vamos a hallar el área. Entonces vamos a decir que x sobre 4 elevado al cuadrado más
un medio por un tercio, entre paréntesis 100 menos x por raíz de 3 sobre 6, 100x es igual a un 16 x al cuadrado más raíz de 3 sobre 36, entre paréntesis 100 menos x al cuadrado. Esta es la función de la que calcula su máximo y mínimo absoluto. Dominio de la función, entonces tenemos que tener en cuenta que el dominio de la función es 0,100. Cuando x es igual a 0, formamos solo el triángulo y cuando x es igual a 100, formamos solo el cuadrado. Debemos de tener muy en cuenta esto, entonces calculamos la derivada. Entonces, a entre paréntesis x es igual a 1/8 x más raíz de 3 sobre 18, entre paréntesis 100 menos x, menos 1 es igual a 1/8 x menos 100 raíz de 3 sobre 18, más raíz de 3 sobre 18, x es igual a 9 más 4 raíz de 3 sobre 72, x menos 50 raíz de 3 sobre 9. Se calcula la segunda derivada porque pues ya hemos calculado la primera derivada que sería esa. Entonces, a de x, entonces en el numerador tenemos 9 más 4 raíz de 3 de 72 y acá podemos ver el resultado de esta primera derivada después de haber despejado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo cual nos indica la función AX es cóncava hacia arriba. El punto crítico que encontramos sería un mínimo absoluto. Igualamos 0, la primera derivada. Entonces decimos 9 más 4 raíz de 3 sobre 72 x menos 50 raíz de 3 sobre 9 es igual a 0. Y eso nos va a dar un total de x igual a 400 raíz de 3 sobre 9 más 4 raíz de 3 igual a 43,49. Es necesario evaluar la función a x en los extremos de su dominio para compararlo entre sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando a, función a, 0, entonces es igual a 2500 raíz de 3 sobre 9. Esto me da igual a 481,1 y vamos a decir que a 100, entonces vamos a decir que 10.000 sobre 16 es igual a 625. Evaluamos el mínimo, entonces vamos a decir que a en el numerador 400 raíz de 3 y en el denominador 9 más 4 raíz de 3 es igual a 271,9. Entonces, el área máxima encerrada es cuando formamos un cuadrado de lado de 100 sobre 4. Muchísimas gracias.